Bueno, para iniciar, ustedes han escuchado, incluso ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Siempre todos en algún momento hablamos de los hechos, de algo que está, ¿no? Es decir, desde lo más sencillo, ¿no? Tenemos otra clase, ya cambiamos de estación, ya cambiamos de horario, llegas y cuentas algo, ¿no? Que tú viste, que tú aparentemente conoces, ¿no? Todo mundo decimos conocer cosas, todos, todos, todos. Y todo mundo decimos que tenemos opiniones y todo mundo tenemos conocimientos, ¿no? Pero creo que es algo que decimos diario, diario y tan seguido que nunca nos hemos puesto a pensar en sí qué significa, qué es lo que conocemos y enseguida cómo es que lo conocemos, ¿no? Porque entonces cada uno tendría una visión de las mismas cosas, como lo que veíamos ahí en literatura, ¿no? El cubismo. Tú puedes ver las cosas de diferentes puntos y va a tener una perspectiva diferente. Entonces, uno mismo, todos podemos estar viendo el mismo objeto y podemos tener una perspectiva diferente de esa cosa, ¿no? Bueno, entonces el primer punto sería ese. Entonces, una vez que se defina qué es lo que conocemos y cómo, a partir de eso debemos tener o hacer nuestro caminito para entender qué es la verdad, ¿sale? Y bueno, y establecer criterios, ¿no? Para como comprobar que de verdad es ese hecho, ¿sale? En aquella vez que estábamos en clase y les dije, ah, sí, que el conocimiento empírico, que quién sabe qué. ¿Alguien se acuerda de qué va lo del empirismo? Que dijeron, ah, entonces es el conocimiento empírico. ¿De qué trata ese empirismo o ese conocimiento empírico? Era con base a la experiencia, ¿no? Así es, el empirismo reza o dice que la única fuente de conocimiento va a ser la experiencia, nada más. ¿Cómo podemos tener esta experiencia a través de las sensaciones? A través de las sensaciones aparentemente conocemos el mundo real. Luego, aparentemente, con la reflexión podemos conocer o tener esos conocimientos generales, o el conocimiento en general, mejor dicho. Y hay una frase bien que alguna vez leí de estas cuestiones del empirismo, que dice que todos los seres humanos somos como una especie de hoja en blanco y se va imprimiendo, se va rellenando
conforme vamos teniendo experiencias, ¿no? Y esas experiencias pues directamente las vivimos, ¿no? Y eso es lo que nos produce o lo que tiene como consecuencia saber y conocer. Entonces los empiristas dicen, a fuerza debes de tener experiencia para que puedas decir que conoces las cosas. Y es algo que discutíamos la semana pasada, ¿no? Ustedes me decían, no, pues tal vez no necesito experimentarlo para conocerlo, ¿no? Pero sí, obviamente, si hay una experiencia directa, pues el conocimiento va a ser todavía más grande, ¿sale? Entonces, acá nos dicen, a fuerza debes de pasar por esa experiencia para que solo así puedas hablar de ello, ¿no? Por lo tanto, los empiristas dicen que el conocimiento no va a obtener sus resultados de validez a través de la razón, sino la experiencia. Ellos no dicen que aprendes como mm, validando que lo sabes, o sea, como cuestionándote, como autoevaluándote, sino que a partir de tu experiencia. ¿No? Los empiristas no te van a decir, a ver, ¿conoces la raíz de un árbol, por ejemplo, ¿no? Pregúntate, ¿es en serio la raíz de un árbol? O sea, como que tú te tienes que hacer una evaluación para corroborar ese o validar ese conocimiento, ¿no? Sino que si tú ya has visto, has tocado, incluso has solido una raíz de un árbol, tú ya da por hecho que tú ya tienes ese conocimiento. Que en cierta parte tal vez sí tenga un poco de razón, o sea, no vas a poder hablar de algo o decir que de verdad lo conoces, así si no has tenido esa experiencia directa, ¿no? O sea, no puedes decir que, aunque bueno, depende, ¿no? En el caso de las personas, o sea, a fuerza sí, como que debe de haber una experiencia, ¿no? En el caso de los sentimientos, pues puede que también salen. Hay un ejemplo que dice así. Con ese ejemplo se explica el punto de arriba, ¿no? El unicornio es válido en la literatura o la pintura, pero desde la experiencia la razón dirá que no. ¿Sale? Es como que la razón es justamente esa parte que te va a estar como que evaluando, cuestionando, ¿no? Tú directamente nunca has visto un unicornio, nadie hemos visto un unicornio, así que podamos verlo, sentirlo, tocarlo incluso, ¿no? Pero si tú lees un cuento o si ves una pintura, sí estás viendo como tal al unicornio, ¿no? Incluso ni siquiera sabemos si esa imagen que nos han vendido es verdadera. O sea, ahí es cuando esa experiencia y esa razón entran como que en conflicto, ¿sale? Y esa razón, ¿cómo la entienden o cómo explican? ¿Cómo explicarías la palabra razón cuando dices, ah, tienes razón? O buscas una razón por la cual me estás diciendo esa respuesta o, ajá, ¿cómo es esa razón? Es como el significado, ¿no? O mm, lo verídico. Ajá, un poco lo verídico, Roberto, pero también es una como capacidad de estarte cuestionando cuando reconoces los conceptos, ¿no? Los reconoces y los cuestionas. Es el ejemplo del unicornio, ¿no? Puede estar en los libros, puede estar en una pintura, puede estar en una fotografía, pero mi razón cuando me va a estar cuestionando si de verdad
conozco ese unicornio. Por eso dice el de arriba, tu conocimiento no va a tener, no va a ser válido a través de esa razón, porque entonces nos vamos a estar cuestionando todo. Quieras o no, de alguna manera sí conocemos los unicornios, gracias a una pintura, gracias a una escultura, gracias a una fotografía, gracias a esos elementos visuales. Tenemos la experiencia de conocer visualmente a un unicornio, pero si vamos a la razón, es decir, si vamos a estarnos cuestionando si de verdad es un unicornio, si en serio lo conocemos, entonces ahora sí que esa validez de tu conocimiento, de acuerdo con los empiristas, no va a funcionar, ¿no? Porque vas a estar preguntándote, si los conozco, ¿eso es un unicornio? O sea, ya vas apelando a esa razón, ¿no? Es decir, a estarte cuestionando y preguntando. Por eso los empiristas dicen que no, tu conocimiento va a ser válido solo a través de la experiencia. Si tú ya has visto ese unicornio en una pintura o en una foto, tú ya da por hecho que lo conoces porque ya entró por uno de tus sentidos, que es la vista. ¿Sale? Vamos bien hasta acá. Me regreso en algún punto. No sé, alguna duda que tengan. No, creo ¿No? que no. Bueno, bueno, ahora vamos a ver a un... Les voy a explicar la postura de un filósofo. Ese cuate John Locke es un empirista inglés. Él dice que, o bueno, niega que no tenemos ideas innatas. ¿Qué es lo innato? Aquello que ya traemos como por nacimiento. Él dice que, o sea, venimos al mundo como limpiecitos, ¿no? De ideas, de experiencia, de conocimiento. ¿Cómo surgen nuestras ideas? Entonces, dicen que dice él que hay un origen externo o bien interno. El externo son todas esas sensaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el frío, el calor, el miedo, y tú estás experimentando esas sensaciones cuando estás cerca de, por ejemplo, si vas y prendes un cerillo, empieza a avanzar el fuego y tienes esa experiencia de que el fuego empieza a tocar tu piel, sabes que, que te estás quemando, ¿no? Y como dice Roberto, no necesito quemarme para saber que el fuego me va a hacer daño. Y eso sí es importante, ¿no? Pero regresamos, ahorita estamos con los empiristas, entonces ellos dicen, no te cuestiones, o sea, fuerza tiene que pasar por tus sentidos, porque si te empiezas a cuestionar, ya valió tu conocimiento. O sea, son como que hasta cierto punto muy simplistas, ¿no? O sea, no te preguntes, solo te dicen, mira, esto es así, así, pues órale, ya tengo la experiencia de sumar, ya tengo la experiencia de mezclar sustancias, ya sé lo que pasa y no me voy a poner a preguntar si tal o cual sustancia va a ser X o Y razón, ¿sale? Bueno, entonces, las ideas a fuerza vienen de las sensaciones o bien de las reflexiones. Y las reflexiones ya son más internas, ¿no? Hay un clima bajo, yo no tengo un suéter, entonces eso me va a producir la sensación de frío. Así viene esa idea o esa experiencia. Y bueno, mi reflexión va a ser ya interna, ¿no? Ay, ¿por qué no use un suéter? Ay, ¿por qué no me tape más? En fin. Oiga, Miss, pero es ¿Dónde? como natural querer experimentar, ¿no?
es como natural que experimentar, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que estudian algo y simplemente lo han estudiado por libros y así, como que siempre quieren la necesidad de ir a experimentarlo por ellos mismos, ¿no? Claro, es como hasta como una necesidad, ¿no? Desde que somos bebés. Incluso yo pienso, ¿no? Que ven que luego hasta están estos memes te dije que no te subieras porque te ibas a caer, ¿no? Como nos regañan las mamás cuando somos pequeños. Tal vez desde ahí está esa necesidad de estar experimentando, ¿no? Si tanto te está diciendo la mamá, no te subas ahí o no hagas esto porque te va a pasar aquello, a fuerza tú necesitas experimentar, porque necesitas tener como esa motivación externa, esa sensación, para que después puedas llegar a lo interno, ¿no? Y reflexiones. La mamá te dice, no te subas ahí porque te vas a caer. Y tú sigues ahí, no te subas porque te vas a caer, ¿no? Entonces como que hasta cierto punto te está motivando a que experimentes, ¿no? Entonces tú vas, te subes, pum, te caes y ya es cuando lo experimentas y dices, ah, no, sí es cierto, mi mamá tenía razón, ¿no? Y es cuando ya tienes esa experiencia y ese conocimiento. Si me subo a esa escalera, pues me voy a caer, ¿no? Por ejemplo, si me trepo ese árbol, sé que me voy a caer. Como Entonces la sí, época del por qué, ¿no? A todo le dices por qué. ajá, como esa época también donde por ejemplo, no tomes eso. ¿Por qué? Porque es malo, pero ¿por qué es malo? Porque sí, ya quieres comerte otra cosa. No te metas eso en la boca, pero ¿por qué? Porque te vas a ahogar, pero ¿por qué? Entonces empezamos a cuestionar también todo, ¿no? Y ya dicen que de pequeños somos los mejores filósofos, ¿no? Porque todo siempre lo estamos cuestionando, lo queremos saber y buscamos saber la verdad, ¿no? Y sí es cierto, cuando somos niños, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo le buscamos una explicación, a todo le buscamos una justificación, y eso también iría un poquito de la mano con el desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero pues cuando uno ya empieza a ser escolarizado, justamente empiezas a ser más empírico, ¿no? Aparentemente conocemos ese mundo real, aparentemente tenemos un conocimiento general, no tengo que evaluar esos conocimientos a partir de cuestionarme, sino simplemente de tener aparentemente una experiencia, ¿no? Pensamos, ya están en sexto semestre, ya aparentemente llevaron 3 años de jardín de niños, 6 de primaria, ya llevan 9 escolarizados, más otros 3 de secundaria, 12, más 3 de prepa, 15, ¿no? Chale. Simplemente 15 años de estar en una educación básica y media superior. Tienen la experiencia de sumar, de restar, de hacer experimentos, por ejemplo, en ciencias, de pintar, de saber cuáles son los colores primarios, secundarios. ¿Por qué? Porque tuvieron clase de artes, ¿no? Es, saben, por ejemplo, cómo encender una computadora, cómo usar Word, Excel, porque llevaron informática, saben cuándo fue la independencia, la revolución. Tienen toda esa idea, saben acentuar palabras, ¿no? Tienen esa experiencia. Ahora, si tú te enfrentas, por ejemplo, en un texto y ves esta palabra, pensemos esto. Si tú tienes esta oración, por ejemplo, el árbol tiene una raíz grandísima y solo la ves así. Tú por tu experiencia, por eso que aparentemente conocemos, sabes que esa oración tiene errores ortográficos, ¿cierto? Sí. Es más, pongámosles raíz con ese para vernos más dramáticos. Tenemos este ejemplo, ¿no? Tú lo ves escrito en el pizarrón, así el árbol tiene una raíz grandísima. Por el simple hecho de estar, ¿qué? Les dije 15 años, ¿no? 15 años escolarizados, aparentemente conocen y hablantes nativos, pues saben que tienen un conocimiento, ¿no? Nunca se les permite preguntarse, simplemente que, bueno, tienes una experiencia que es estar 15 años aquí en la escuela, que es haber tomado 15 años español, 15 años matemáticas, 15 años ciencias, o sea, y aparentemente los 15 años han sido lo mismo.
Entonces, ¿sabes? Y empiezas a decir, no, aquí va un acento. Esto va con Z y también lleva un acento. Acá también va un acento. Y así es como terminaría tu oración, ¿sale? El árbol tiene una raíz grandísima. Acentuaste y cambiaste la S por la Z, porque así te lo dice tu experiencia. Pero si tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué se acentúa árbol? O sea, ¿por qué raíz va con Z y no con S? ¿Por qué lleva acento? ¿Por qué grandísima también lleva acento? ¿Por qué no simplemente utilizó, tiene una raíz grande? O sea, ¿qué necesidad de decir raízima? Porque si tú te empiezas a cuestionar o empiezas a usar esa razón, como dicen los empiristas, ya tu conocimiento no va a ser tan válido. Es decir, como que ya no es conocimiento lo que tienes, ¿no? Como si no, como que pasa a ser algo más banal, porque tú te estás cuestione y cuestione. Y si se dan cuenta, la escuela es un poco parecido así. O sea, tienes esto y no te empiezas a preguntar, ¿no? Simplemente, no sé, los colores primarios son estos y punto. Oiga, maestra o un profe, ¿no? Pero ¿por qué se mezcla esto? Mira, no sé, ¿no? O sea, tú solo pinta, mezcla tus colores y punto, ¿no? Dibuja un sol, tiene que ser amarillo, pero si yo lo quiero dibujar morado, no, o sea, no me importa, tú pinta el amarillo porque todos hemos visto que es amarillo, ¿no? O nos dan esa imagen de que es amarillo, ¿no? O sea, siempre creo que la escuela sí es un tanto empírica. Conoces, pero a través de esa experiencia, ¿no? De 15 años de estar escolarizados, ya tienes una experiencia en diferentes materias y entonces, pues ya con eso la tienes, ¿no? O sea, no me estés preguntando, ¿no? Si yo ya te estuve enseñando, o sea, ¿para qué me preguntas? Y luego es muchas veces posturas que tienen algunos maestros, ¿no? Pero en fin, sí vamos bien hasta acá. Simón. Sí, 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 todo bien, todo bien. Muy bien, niños. Pero antes, ¿cómo se sabía que estaban viviendo una experiencia así, por ejemplo, del unicornio? ¿Cómo saben que era un unicornio? ¿Por qué se le puso ese nombre? Ajá, es justo lo que te digo, ¿no? Ahorita vemos una pintura. Ah, sí, es cierto, es un unicornio. Entonces sí existen, porque yo ya vi una foto. Ajá, y es lo que te digo, o sea, ¿cómo sabes que eso es un unicornio? O sea, ¿quién vino a decirte, ah, mira, eso es un unicornio? ¿No? O sea, puede ser, no sé, incluso un ornitorrinco, ¿no? Por ejemplo, pensando así. O sea, ¿quién te lo dijo, no? Sí, ahorita podemos, si yo te digo unicornio, automáticamente estás pensando en uno, pero ¿quién te vende esa imagen, no? O quién te dio esa idea de que eso es un unicornio y de que ni siquiera existe. Entonces, si no existe, ¿para qué me lo dibujas, no? O sea, si no existe en la vida real, ¿para qué vienes y me dices que hay un unicornio? Ah, bueno, pero te lo puedo pintar y ya entra a través de tus sentidos y entonces ya puedes decir que sí es un unicornio. Pero entonces aquí Lucero ya está cuestionándose, bueno, ajá, ¿y por qué? O sea, ¿cómo sé yo que de verdad es un unicornio, no? Y un empirista te decía, no, mira, ya no te preguntes. ¿Lo viste? Entonces existe. Tú ya lo conoces, ya tienes esa experiencia y entonces en tu cabeza ya está ese conocimiento de que hay un unicornio. Y pues ya Lucero va a decir, ah, pues órale, ¿no? Va. Pues ya, entonces el unicornio es ese animalito que me dibujaste, ¿no? Entonces acá no se tiene que utilizar esa razón. Y sí, yo también me he preguntado lo mismo. Bueno, y al final, ¿quién dijo que eso es un unicornio, no? O sea, ¿por qué me lo vendió así? A lo mejor ni es, ¿no? Y así va a pasar con todo, ¿no? O sea, ¿quién me dice que es como la primera clase, ¿no? O sea, ¿quién nos dice que tenemos que estar en la escuela de 7 a 2? ¿Por qué no de 9 de la noche a 5 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Ahí oscuro, luego no que espantan y pues, toda una sensación, ¿no? Toda una experiencia. Jalo, Jalisco. Entonces sí está o sea, sí, ¿no? Es ponerse a pensar demasiado en cómo es que surgió todo esto, ¿no? Y bueno, entonces, este cuate John dice que entonces no, venimos como limpios de cuando somos bebés. Esas ideas surgen por un estímulo, por así decirlo, externo, que pueden ser las sensaciones o interno, que son mis reflexiones. Y hay dos tipos de ideas, pueden ser de sensación o de reflexión. Las de sensación
Entonces, las simples de sensación van a ser las que están en nuestra mente como una consecuencia de la experiencia y las de reflexión ya tienen una percepción interna, ¿no? Me faltó esto que es de las de simples de sensación son las que se originan en nuestra mente como consecuencia de la experiencia, pero de un solo sentido, ¿no? No sé, de la vista, del olfato. Tengo una idea de que algo se está quemando, por ejemplo, porque huele a quemado, ¿no? Y ya con saber que entró por mi sentido del olfato, ya sé, tengo el conocimiento o esa simple de sensación que algo se está quemando. La simple de reflexión es derivada de las percepciones internas. Dicen los apuntes que puede ser, por ejemplo, el dolor, una emoción o los actos de voluntad. ¿Por qué? Porque cada uno siente justamente o experimenta sensaciones diferentes, ¿no? Las emociones, ¿por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos emociones bien diferentes al otro, ¿no? O podemos estar tristes o estar felices o estar así como de, ay, ya no quiero hacer nada, o ser muy ansiosos, en fin. Los actos de voluntad, por ejemplo, a lo mejor a algunos les nace ayudar a alguien, a otros no, y está bien. Y el dolor, por ejemplo, lo que a ti te duele no necesariamente le tiene que doler al otro, o lo que al otro le duele no necesariamente tiene que doler a ti, en un sentido más metafórico, ¿no? Ay, es que me duele que, no sé, me duele no ir a dar clases, ¿no? Por ejemplo, no un dolor físico, sino como esa sensación de dolor de, no sé, me duele existir o cuestiones así. Sale, niños, vamos bien hasta acá entonces con estos empiristas. Y ya no aguanto este sufrimiento llamado clases en línea. Ay, sí. Entonces, ¿vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, Miss. Sí. Sí, pues. Sí, Miss. Bueno, Sí, Miss. entonces, para esta primera hora, acá la dejamos.